Esta noche en al sur de la frontera, inmigrantes en 30 ciudades estadounidenses decidieron en el día de San Valentín no ir a sus trabajos. Rescates de inmigrantes en canal de agua en Yuma, Arizona. Les tenemos las imágenes. Recuerdan en Guatemala a las víctimas de la masacre de Tamaulipas. Masivo desplazamiento de venezolanos en Colombia. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen nuevamente este domingo en Al Sur de la Frontera. Yo soy Roxana Webb y en la próxima hora vamos a conocer lo más destacado con respecto a este tema, el fenómeno de la migración. Comenzamos. Grupos de inmigrantes arriesgan su vida para cruzar a territorio estadounidense por canales de agua en la frontera de Yuma, dando lugar a dramáticos rescates de autoridades locales y federales. Los traficantes le dicen a los migrantes que el cruce por Yuma es la manera menos riesgosa de ingresar legalmente a territorio estadounidense. Pero al igual que otras áreas de la frontera, enfrentan altos riesgos. Ayúdenos, el que yo peso mucho. Vamos. Hemos tenido llamadas de personas que se quedan atrapadas en lo que viene siendo en los canales, en los ríos, por ahí por Yuma. Un grupo de colombianos cruzó la frontera por el canal de Salinidad. 2 de ellos estaban a punto de ahogarse cuando fueron rescatados por agentes de la patrulla fronteriza que los vieron por las cámaras de vigilancia. Alrededor de las 5 de la tarde tuvimos 6 ciudadanos colombianos que cruzaron la frontera ilegalmente. Primero atravesaron el río Colorado y después saltaron al canal de Salinidad. Ese canal es bien profundo. En la superficie un poco tranquilo, pero en el fondo es una corriente muy agitada. Esas corrientes de agua fuertes se llevaron a 2 de los inmigrantes. Los agentes pudieron actuar para sacarlos con salvavidas. Uno de los migrantes fue transportado al Centro Médico Regional de Yuma para recibir tratamiento médico adicional. Este año hemos logrado más de 100 rescates. Este es un aumento del 300% en comparación al año pasado. Las autoridades fronterizas en Yuma han detenido a más de 74,000 inmigrantes desde el inicio del año fiscal en octubre hasta diciembre, lo que representa un incremento del 2.400% según la patrulla fronteriza. Paula Díaz, Voz de América, Arizona. Y un grupo de decenas de migrantes se citaron en un parque en la ciudad mexicana de Tapachula, en México, para protestar y exigir mejores condiciones para su grupo. Durante su protesta, los migrantes decidieron encadenarse para llamar la atención de las autoridades. Una decena de migrantes, parte de un grupo de 20 que cumplen 6 días en huelga de hambre, se colocó cadenas alrededor de su cuerpo en un parque de la ciudad mexicana Tapachula, fronteriza con Guatemala, para exigir a las autoridades migratorias la entrega de documentos de tránsito legal. El grupo, integrado por hombres y mujeres, se arrodilló en el parque Benito Juárez, en el centro de Tapachula, para rogar al personal de migración que les ayude a generar visas por razones humanitarias. Los extranjeros se cruzaron las cadenas alrededor de su cuerpo y las sujetaron en sus manos, empezando así una nueva medida de presión de tiempo indefinido para empujar a que las autoridades agilicen sus procesos migratorios. Así es, en estos últimos días hemos tenido un recrudecimiento de la violencia, no solamente en el tema de crímenes contra mujeres, porque ya hoy estamos con unas casi 30 mujeres asesinadas. Solo ayer fueron 4 mujeres en un solo día, sino también porque ha aumentado en esos días el reclutamiento forzoso de mujeres, de niños, de adolescentes para ser incorporados en bandas criminales. Esta gente que está siendo víctima de amenaza, lo que tiene como opción es pues, buscar el territorio mexicano, buscar auxilio, y se ha disparado la cifra ahorita de personas que están en México pidiendo asilo político y esto se está visualizando. Hoy más de 3,000 migrantes que tenemos en Tapachula se han puesto en huelga de hambre para exigir precisamente a las autoridades de México. Igual han hecho un llamado a la presidenta Xiomara Castro y a Bukele de que les ayude
se han tenido que encadenar porque las bandas criminales también están en ese lugar y además el Instituto Nacional de Migración ha hecho redadas injustas, detenciones ilegales que hoy pues tienen separadas a las familias. Con las cadenas sobre sus hombros y amarrados a sus manos, los migrantes avisaron que mantendrían la huelga de hambre hasta el día martes y ese día se encontraban supuestos a reunirse con las autoridades migratorias para intentar tener una respuesta a sus peticiones de refugio. De acuerdo con los migrantes, existe un censo de más de 5.000 personas que están en el parque a la espera de visas y peticiones de refugio. Una tragedia que enlutó a América Latina, especialmente a Guatemala, país de donde eran originarias las víctimas de una nueva masacre en Tamaulipas. En las investigaciones figuran como implicados a agentes policiales de México. Migrantes originarios de San Marcos tomaron una mochila y algunas prendas de vestir antes de iniciar su viaje que les cambiaría la vida al llegar a su destino, los Estados Unidos. Pero días después, cuando ya estaban en el viaje, enviaron mensajes a sus familiares donde decían que estaban bien, que no pasaba nada y que estaban esperando que la ruta se despejara porque había demasiada presencia de la patrulla fronteriza. Después de eso, esto fue lo que pasó. Dos automóviles que transportaban a migrantes aceleraban por las carreteras polvorientas, a pocos kilómetros de la frontera de México con Estados Unidos, mientras 4 vehículos blindados de la policía los perseguían. Un hombre llamó a su esposa desde uno de los vehículos y le dijo: "La policía nos está disparando". Cuando terminaba la caza, los agentes de la policía mexicana dispararon más de 100 balas a los vehículos y luego les prendieron fuego. Eran 16 guatemaltecos que se dirigían hacia Estados Unidos en busca del sueño americano. Todos ellos murieron. Los otros 3 se presume que eran los coyotes. Las 19 víctimas sufrieron extensas quemaduras de 4º grado, algunas en el 100% de su cuerpo, según los informes de la autopsia presentados por la Fiscalía. Los informes dejaron abierta la posibilidad de que varias de las víctimas murieran como consecuencia de sus quemaduras, no de las heridas de bala. Meses después, según un medio estadounidense, agentes del Ministerio Público que llevan el caso argumentaron que los migrantes y quienes los transportaban fueron perseguidos hasta por 20 agentes del Grupo de Operaciones Especiales, aunque actualmente solo 12 de ellos están detenidos y en procesos judiciales. Estos agentes fueron acusados por homicidio agravado, abuso de poder y obstrucción a la justicia. Aún no se declaran culpables ni inocentes. El proceso se ha mantenido bajo reserva por lo delicado del caso. Una de las probables líneas de investigación es que el grupo de agentes trabajaba para una de las células del Cártel del Golfo y Cártel del Noreste, que se disputan el territorio, aunque el motivo del ataque deberá ser argumentado por los agentes del Ministerio Público. Los guatemaltecos que murieron ese día de la masacre fueron identificados como Elfego Roberto Miranda Díaz, Marvin Alberto Tomás López, Rivaldo Danilo Jiménez Ramírez, Edgar López y López, Adán Coronado Marroquín, Madeline Stephanie García Ramírez, Santa Cristina García Pérez, Osmar Neftalí Miranda Va, Iván Gudiel Pablo Tomás, Paola Damaris Zacarías Gabriel, Dora Amelia López Rafael, Brandon David García Ramírez, Anderson Marco Antulio Pablo Mauricio, Rubelsi Elías Tomás Isidro, Leida Xiomara González Vázquez y Uber Feliciano Vázquez. Tras la masacre, el 12 de marzo de 2021 comenzaron los procedimientos para la repatriación digna a Guatemala de los restos de las víctimas de ese lamentable hecho. Los gobiernos de Guatemala y de México, a través de las instituciones encargadas, cumplieron con los protocolos y honras fúnebres correspondientes, brindando apoyo y acompañamiento psicológico a los familiares de las víctimas. Asimismo, reafirmaron su compromiso por continuar trabajando de manera conjunta para el esclarecimiento de este lamentable hecho. Veamos una crónica de esta tragedia, la segunda de estas proporciones en Tamaulipas, cuyas víctimas fueron migrantes indocumentados guatemaltecos. Usted sin contacto no puede garantizar nada. El problema es que usted tiene que dar la cara. Póngale que si usted tiene su rebaño de vacas, usted tiene que dar la cara por sus vacas que se le salen del portero.
Yo lo primero que hago es hablar con el grupo que va. Les digo a mujeres y a hombres que todos se van tratando como familia. Y cuidado con andar con alguna falta de respeto. La historia se repite. Como en el 2010, en la misma región, 72 migrantes, 58 hombres y 14 mujeres fueron asesinados y sus restos abandonados a la intemperie. El 22 de enero de 2021, una llamada anónima alertó a las autoridades de Tamaulipas sobre 2 vehículos que se encontraban abandonados e incendiados. Fueron los primeros indicios de una masacre. Para el 2 de febrero, se identificaron a las primeras víctimas. Efectivamente, 16 personas son de origen guatemalteco, 2 mexicanos y 1 está por establecerse. La recolección de perfiles genéticos de familiares permitió que conforme pasaran los días, saliera a luz que la mayoría de los connacionales salieron desde el 12 de enero de San Marcos, en un grupo guiado por un coyote que por 60,000 quetzales cada uno los llevaría a suelo norteamericano. Participaron al menos 12 elementos de la Policía Estatal, por lo que se solicitó y obtuvo por parte de un juez de control en el Estado orden de aprehensión en su contra por la probable comisión de los siguientes delitos: homicidio calificado, abuso de autoridad, el desempeño de funciones administrativas y falsedad en informes dados a una autoridad. Estas fotografías sobre el terreno árido y desértico las compartieron unas horas antes del hecho. Incluso se puede observar una imagen desde el interior de uno de los vehículos que posteriormente apareció quemado. En redes sociales surgió un grupo paralelo a los policías federales que se encuentran detenidos y revelaron otros datos del horroroso crimen. Nuestros compañeros del GOPES y de la Policía Estatal dispararon y lesionaron a 4 personas. Cuando vieron que eran migrantes los masacraron a balazos. Prueba de ellos es el hecho que la camioneta tiene 113 impactos de bala. Después de asesinar a los migrantes, manipularon evidencia, recogieron cartuchos e incendiaron las camionetas para borrar cualquier huella, calcinando así los cuerpos de las infortunadas personas. Para continuar a establecer los mecanismos que permitan encontrar una reparación digna para todos los familiares. Vamos a luchar por eso. Vamos a luchar y vamos a seguir exigiendo también que haya justicia por este lamentable hecho. Ya hay 12 detenidos, pero esperamos que esta investigación siga dándonos más luces de la amplitud de la red de tráfico de personas. Queremos saber exactamente quiénes son, dónde están y poder llevarlos a la justicia, tanto del lado de México como del lado de Guatemala. Los restos de los connacionales llegaron a sus comunidades, en donde con honras fúnebres les dieron el último adiós. Sus seres queridos lograron el primer objetivo. Ya tienen un lugar a donde ir a depositar una flor, a donde ir a recordar a ese padre, hijo, tío, primo o hermano, y soltar la tristeza por ellas y ellos. Inició. Y una de las víctimas es Paola Damaris Zacarías Gabriel, originaria de Catarina, esto en San Marcos, de Guatemala. Y esta es la pesadilla que vivió su familia al enterarse de la noticia. Yo también, pero ahora tú tienes que cuidar a mamá y a papá. Ahí los cuidas mucho, ¿oíste? Que no te pueda ver,
seguro puedo estar de que tú... Sí, es tremenda la patoja esa, pero decirle que las muñecas van a ser de ella hasta cuando yo esté allá, decirle. Tus labios cultivé, la fe que deseaste ver, seguro de Te cuidas mucho, hazle caso a mamá y a papá. Estas fueron las últimas notas de voz que Paola Damaris Zacarías Gabriel le envió a su hermano. Incluso, el último mensaje aparece el 22 de enero a las 11 de la noche con 23 minutos. Aquí comienza la entrada de la casa. Don Gerardo, acá sí fue del último lugar que se vio su hija Paola, ¿verdad? Esa es la que sí, aquí. Aquí, bueno, te veo la foto, ve, donde aparece ahí en la foto que le mandé por WhatsApp. Ella me pidió unas canciones de Barak, del artista Barak. Entonces yo incluso me dijo, mandámelas y va a ser la última vez que te voy a estar molestando, me dijo. Y yo todavía le envié los audios e incluso no se los quería enviar, pero pues sí, se lo envié al final. Y entonces la última vez que recibí mensajes de ella fue el día viernes, si no estoy mal, ahí tengo los audios de ella, donde me decía que pues cuidara de mi mamá. Me recomendó mucho que la cuidara, máximo que pues ella está de viaje y pues ellos se sentían un poco tristes. Seguro puedo estar de que tú me cuidas y en el silencio de tus labios cultivé la fe que deseaste ver, seguro de lo que tú irás a hacer. Tengo 3 hermanas allá en Estados Unidos y hemos vivido esa experiencia. Cuando ellos se han ido, no es nada fácil el viaje para allá, son arriesgosos, son complicados, todo lo que ellos sufran para llegar para allá en Estados Unidos. Entonces ella siempre tenía esa ilusión de salir adelante al verla a mis otros hermanos que habían apoyado siempre a la familia, a mis papás, y también ellos han hecho sus cosas aquí. Sus principales enfoques en lo que ella iba a realizar allá era construir, tener algo propio de ella a sí misma, por ejemplo una casa. Y en lo especial siempre tenía en mente ayudar a mis papás, a ellos dos. ¿Y tú alguna vez le dijiste para qué te vas a ir o no te vayas? No, la verdad es que sí, siempre la apoyé porque yo quería verla triunfar y querer verla lograr todo lo que ella quería conseguir, que tuviera todo lo necesario, que ella luchara por lo que ella quería. Fueron 10 días en que la comunicación nunca se perdió con Paola, a pesar que su madre la aconsejó que buscara un trabajo aquí en el país. Las aspiraciones de ella iban más allá. Cada día me levanto porque está su cuarto. Cada día lo veo yo su foto y sus cómo hablar. A ver, yo estoy, la verdad, tal vez se va a olvidar, pero saber cuánto. Porque mi hijo ahí creció, hasta llegó desde 23 años. Dice la gente, olvídese, pero nunca me puedo olvidar. Yo cada rato me toco el alma, me toco mi corazón, porque lo que mataba de eso, primero lo mataba y primero lo quemaba, que para mí no es difícil, no es tal vez una enfermedad. Toda la gente va a morir, pero no es igual como lo mataba ellos, pues. Que se haga justicia, que se aclare la verdad. ¿Qué fue lo que cometieron nuestras migrantes? ¿Qué fue que cometieron nuestros hijos? Tus promesas, brazos que guardan.
yo también, pero ahora tú tienes que cuidar a mamá y a papá. Ahí los cuidas mucho, ¿viste? Pero bien que está esperando a que llegue para agarrarse de las muñecas que tengo, ¿va? Sí, es tremenda la patoja esa. Pero decirle que las muñecas van a ser de ella hasta cuando yo esté allá, decirle. Tu promesa cumplirás. Te cuidas mucho. Hacerle caso a mamá y a papá. Y más de una década de la masacre de 72 migrantes en Tamaulipas, aún continúan las solicitudes de información, por lo que la Fiscalía Mexicana debe dar a conocer más datos de ese hecho. A más de 11 años de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, México, la Fiscalía General de la República deberá transparentar la investigación, luego de que una persona particular lo solicitara ante el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. La información que se deberá presentar integra 10.000 páginas y los gastos de reproducción y envío deberán ser pagados por el solicitante. Y los datos que quedarán reservados serán los nombres, edades, domicilios, teléfonos, perfiles genéticos, huellas dactilares y fotografías de las víctimas, familiares y testigos de ese trágico suceso que ocurrió el 22 de agosto del 2010. Un día oscuro para centroamericanos y suramericanos, luego que se diera a conocer que el cártel de los Zetas había ejecutado a 58 hombres y 14 mujeres que buscaban el sueño americano, entre ellos algunos salvadoreños. De acuerdo con las autoridades mexicanas, las víctimas fueron secuestradas y llevadas a un rancho, donde se les quiso obligar a trabajar para el grupo, pero al negarse los asesinaron. Al menos 2 personas sobrevivieron, entre ellas un ecuatoriano, quien fue herido de bala en la mandíbula y fingió estar muerto para que no lo remataran. Este es un hecho que hasta la fecha no ha sido esclarecido, a pesar de que instituciones de distintos países, entre ellos el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, soliciten justicia para las víctimas. Vamos a nuestra primera pausa comercial recordando estas 2 masacres que no han sido las únicas, pero sí han cobrado mucha notoriedad debido a la cantidad de personas que han sido asesinadas. Pero no solamente los asesinatos pueden ser víctimas o es parte de los delitos que se cometen contra los inmigrantes indocumentados que buscan llegar a los Estados Unidos. Hablamos de trata de personas, de violaciones, de vejaciones, de robos, de secuestros. Es una larga lista. Y así con esta información, lamentable información de la realidad que se vive al sur de la frontera, nosotros vamos a la primera pausa, ya volvemos. Yo considero mi profesión un privilegio. Hablar en público es importante, evidentemente, no solo para quienes trabajamos en medios de comunicación, quienes hacemos de esa habilidad una herramienta para transmitir mensajes claros, directos, concisos y precisos. Desde niña soñaba con ser conductora de noticias y sin duda se convirtió en mi carrera. Cuando la gente te llama o te escribe para felicitarte porque lo que dijiste en la tele impactó en sus vidas, es uno de los mejores regalos de nuestra labor. Si eres un emprendedor y quieres hablarle a tu audiencia en redes, en tu blog o en tu canal de YouTube, o si tienes el sueño de ser un comunicador institucional, un vocero o un presentador de noticias, este diplomado es para ti. ¿Qué necesitas? Actitud, deseo de aprender y moverte ya para alcanzar tus sueños. Proyectar la voz, entender que todo comunica, nuestra vestimenta, el maquillaje, la postura, el uso de los elementos técnicos, micrófonos, iluminación, todo lo que nos permita alcanzar nuestros objetivos de comunicación. Aquí la pregunta es, ¿qué tan lejos querés llegar? Un día sin inmigrantes. Conozcamos el origen y propósito de este movimiento. Múltiples ciudades de Estados Unidos se unieron en manifestaciones a favor de los derechos de los inmigrantes en el país, resaltando su valor para la sociedad y la economía de la nación. Las protestas a favor de los inmigrantes realizadas por inmigrantes ocurren en momentos en el que el Senado está
paralizado en el avance del proyecto de ley de gasto social Build Back Better, reconstruir mejor, donde se busca incluir la reforma migratoria. Esta convocatoria de un día de inmigrantes vuelve a ser un enorme recordatorio sobre la importancia de los indocumentados para la economía de Estados Unidos, un tema que los políticos anti-inmigrantes buscan ocultar y desinformar, alegando que los indocumentados son potencialmente carga pública o que roban empleos. El Center for American Progress reportó que los aportes económicos de los indocumentados en diversos frentes son vastos. Los indocumentados pagan casi 78 mil millones de dólares en impuestos federales anualmente y 41 mil millones en impuestos estatales y locales. Y aunque no pueden beneficiarse del Seguro Social o del Medicare, siguen haciendo las aportaciones a través de sus empleadores, totalizando 17 mil millones de dólares anuales a las arcas del Seguro Social y 4 mil millones de dólares al Medicare. Estos datos reflejan, por supuesto, la enorme importancia económica de los indocumentados, sin los cuales muchas de las instituciones y empresas de servicios y de producción no tendrían ni el mismo auge que tienen hoy, ni mucho menos el mismo alcance en el ámbito de la competitividad de una nación desarrollada. Ahora saludamos hasta los Estados Unidos al periodista de la red de noticias Salvavisión, que le da cobertura precisamente a estos temas relacionados con la inmigración y además que ha recopilado información sobre este día, el Día Sin Inmigrantes, que se realizó el pasado 14 de febrero, específicamente en Los Ángeles. Así que te saludamos, te damos la bienvenida. Buenas noches, adelante. Y seguimos con más información, y es que a inicios de esta semana en al menos 20 estados de los Estados Unidos, las familias migrantes alzaron una sola voz para exigirle al gobierno poder llevarlos a una vía para una legalización. Con banderas centroamericanas y mexicanas, decenas de inmigrantes marcharon y protestaron en las diferentes calles del centro de Los Ángeles, California, en el marco de un día sin inmigrantes. Todo con el objetivo de reiterar al presidente Biden que cumpla la promesa de campaña y solucione la situación legal de unos 11 millones de indocumentados en el país, entre los que se encuentran los tepecianos y los de DACA. Nosotros miramos que tenemos, ya que tenemos un Senado, un Congreso, una Casa Blanca demócrata, es tiempo que el gobierno de los Estados Unidos reconozca que nuestra comunidad inmigrante merece una legalización, merece salir de la sombra, que no solo nos cobren nuestros impuestos y no nos reconozcan el trabajo que nosotros venimos a hacer a los Estados Unidos, en los aportes a la economía de los Estados Unidos. Por eso es bien importante que nuestra comunidad se una, se solidarice. Estamos aquí hoy en la Hall of Justice en Los Ángeles, aquí apoyando una reforma migratoria para nuestras familias separadas, para nuestra gente, para los campesinos, para los Dreamers, para los 11 millones de inmigrantes que viven en asusto todas sus vidas. Y ya queremos cambio, ya queremos unir a nuestras familias. Ya es tiempo para la reforma migratoria y ya es tiempo. Ya lo vamos a demandar, ya ni lo vamos a pedir, ya es demandarlo. Es la única manera para agarrar el resultado que necesitamos para nuestras comunidades. A esta convocatoria también se sumaron algunos empresarios cerrando sus negocios como forma de apoyo a este sector. Otros, por su parte, como Alejandra Mesa, una joven nacida en los Estados Unidos pero hija de inmigrantes guatemaltecos, aseguró la necesidad de buscar una vía legal, pues en su caso, sus padres les ha tocado sacrificar días intensos de trabajo para sacarlos adelante. Porque yo he oído las historias que ellos viven día a día. Yo he escuchado la historia de mi mamá. Muchas veces ella vino aquí a este país a los 19, 20 años, desde Guatemala. Ella tuvo que cruzar 2 fronteras nomás para llegar aquí. Ella sí sufrió para encontrarse una vida mejor, no nomás para ella, para mí, para la familia de que como mi abuelita que ya falleció.
Las familias migrantes y los miembros de las diferentes organizaciones sociales que velan por este sector acá en Los Ángeles, California, han reiterado que no quitarán el dedo del renglón y continuarán con este tipo de actividades hasta que el gobierno estadounidense les pueda resolver cada una de sus peticiones. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión. Y los latinos comienzan a distribuirse de manera distinta a lo largo del territorio estadounidense. Estudios muestran que esta población está ahora más dispersa en el país. Laura Sepúlveda, corresponsal de La Voz de América, nos cuenta cómo se registra este crecimiento demográfico. Los latinos al parecer están encontrando mejores oportunidades o razones de crecimiento en lugares donde antes no lo habían visto, lo que ha hecho que ya no se concentren solamente en las grandes metrópolis, señala el American Immigration Council. Ahora se ve hispanos y latinos en todas partes de Estados Unidos, en ciudades más pequeñas e incluso en áreas rurales. Es una tendencia que hemos visto desde mediados del 2000. Obviamente el costo de vida es más alto en áreas urbanas más densas, así que, como muchas otras familias, los estadounidenses hispanos están buscando opciones con más espacio para vivir, pero también tengan más oportunidades de trabajo. Empero, según el Centro de Investigaciones Pew Research, los 10 condados que ganaron la mayor cantidad de hispanos entre 2010 y 2020 fueron principalmente grandes condados metropolitanos en el sur y el oeste del país. Hace poco, en 1990, el 86% de los latinos vivía en solo 9 estados: Arizona, California, Colorado, Florida, Illinois, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York y Texas. Aunque la población latina ha crecido en cada uno de esos estados, su porcentaje de todos los latinos en Estados Unidos se redujo al 73% para 2020. Y es que, como destaca Lim, esto podría tener relación con el desarrollo de algunas industrias en el país. Los estadounidenses hispanos también tienden a trabajar en industrias muy específicas. Así que, si piensas en agricultura, en la industria de servicios, de manufactura, estas también son industrias que están presentes en ciudades mucho más pequeñas, especialmente en áreas más rurales. Según el censo de 2020, los latinos representaban el 18% de la población en Estados Unidos. El experto aclara que 2/3 de los hispanos son estadounidenses de nacimiento, por lo que los datos recolectados no reflejan una tendencia de crecimiento migratorio, sino una reorganización demográfica de esta población. Laura Sepúlveda, Voz de América. En los próximos meses en los Estados Unidos se desarrollarán las elecciones de medio término. Quienes ya han iniciado en esta contienda han presentado algunas propuestas en cuanto a temas de migración. Por su parte, los miembros que velan por los derechos de este sector han expresado su negatividad. Proteger las fronteras, brindar una solución digna a las familias inmigrantes en los Estados Unidos y apoyar a los trabajadores estadounidenses es parte de lo que contempla el proyecto denominado Ley Dignidad, propuesto por la congresista republicana María Salazar. Presento la Ley Dignidad. Este proyecto de ley que hace 3 cosas. Primero, acaba con la inmigración ilegal de una vez y para siempre. ¿Y cómo? Asegurando completamente la frontera con la mejor tecnología que exista. Impone fuertes penas a aquellos nuevos agresores que ignoren nuestras nuevas leyes bajo la Ley Dignidad. Y al mismo tiempo da una respuesta para aquellos que han estado viviendo en las sombras. Nosotros somos una nación de leyes, pero también una nación de segundas oportunidades. Y este proyecto de ley Dignidad ofrece 2 programas, el programa Dignidad y el programa Redención. Y así es como funciona. Si usted ha estado en el país por más de 5 años, no ha cometido ningún delito y ha estado trabajando y pagando impuestos, usted va a poder vivir de ahora en adelante con dignidad. De retroceso han catalogado esta propuesta los migrantes, ya que no les asegura una vía a la legalización. Más bien busca que ellos anualmente por 10 años estén aportando un recurso económico extra al Estado. ¿Cómo tú le puedes robar el salario a una persona que está trabajando? Eso de verdad, a mí me da tanta rabia, me da tanto enojo, tanta tristeza, porque en las áreas de los campos de trabajo nosotros tenemos gente que se levanta antes que el sol y llega a su casa cuando el sol se ha ocultado, ganando una miseria. Hace ratito estaba mirando un documental de una gente que trabaja colectando cebollas en los campos aquí en el área de Bakersfield. $2 ganan por un costal
de cebollas colectadas. Y esa es la gente que está viviendo en los Estados Unidos sin documentos. A esa es la gente que esa congresista le está poniendo un proyecto de ley. Si bien es cierto, por ahora no pueden ejercer el voto por su estatus legal, reiteraron que para las próximas elecciones de medio término a desarrollarse en los próximos meses, alzarán la voz para garantizar que este tipo de propuestas sean rechazadas. Sabemos que podemos tocar puertas en nuestros vecindarios, conocemos los ciudadanos y podemos empujar que un representante de nuestra comunidad y que de verdad se asegure de que palabras que diga que sea un compromiso, pero no que quede compromiso en el aire, que sean unas palabras que cuando él o ella esté sentado en esa silla, la cumpla para nuestra comunidad. Y de eso sí tenlo por seguro, que de eso como salvadoreña inmigrante en los Estados Unidos, yo voy a trabajar. No quitarán el dedo del renglón y seguirán con cabildeos con altos funcionarios del gobierno Biden, pues saben la importancia que tiene legalizar a los que por años han impulsado el desarrollo en los diferentes sectores productivos de los Estados Unidos. Informó Ernesto Cornejo desde Los Ángeles, California. Bueno, amigos televidentes, esta es parte de la información que se ha generado desde los Estados Unidos. La invitación está hecha para que nos pueda sintonizar en punto de las 8:30 el próximo domingo, donde les estaremos llevando los casos e historias de aquellos que han dejado sus países de origen en búsqueda de mejores oportunidades en este país. Muy bien, gracias por tu información. Nosotros así vamos a la pausa comercial. Ya volvemos. El mundo se ha vuelto tan pequeño que cabe en la palma de tu mano. En la escuela RSM te ofrecemos las modalidades para lograrlo. Inscríbete y elige modalidad presencial o virtual para estudiar nuestros diplomados, posgrados y talleres con prácticas en set de televisión y cabina de radio reales. Tenemos los horarios, tenemos las herramientas. Tú tienes el talento. Que nada te detenga. Inscríbete ya en la Escuela de Comunicaciones RSM. Llámanos al 2560-1211 o escríbenos al 7697-1258 y visita nuestro sitio web www.escuelarsm.com. El futuro está aquí. ¿Qué esperas para conquistarlo? Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera. Jennifer Flores, periodista de la red de noticias Salvavisión, nos comparte de qué trata la ley contra el tráfico de personas vigente en El Salvador. Qué gusto saludarlos, amigos de la RNA. Soy Jennifer Flores informándoles desde El Salvador. Contarles que la pasada legislatura aprobó el año pasado una ley contra el tráfico de personas en nuestro país, que por supuesto estaba buscando que estas personas que fueran encontradas culpables de traficar a salvadoreños o a otros inmigrantes fueran acusados a años de prisión, y esos pasaban de 8 a 12 años de prisión si eran encontrados culpables por este delito. Esta normativa por supuesto también buscaba en ese entonces la finalidad y promover y facilitar al mismo tiempo la cooperación nacional e internacional para la eficaz detención, la persecución integral del delito del tráfico de personas y al mismo tiempo promover la protección de los derechos de estas personas que por supuesto habían sido víctimas del delito por medio de una ley que era importante aprobarla en nuestro país. Como les decía, esta ley elevaba de 8 a 12 años de cárcel a quien fuera encontrado culpable de trata de personas. Pero es importante contarles y destacar que en ese entonces, cuando la Asamblea aprobó esta ley, el presidente de la República, Nayib Bukele, la vetó y dijo que era necesario crear una nueva ley especial contra el tráfico ilegal de personas. Él hablaba y de hecho mencionaba que esa propuesta criminalizaba a todos sin distinción y que habían por supuesto verdaderos criminales que sí había que perseguir y que no habría que al mismo tiempo generalizar el peligro y que era al mismo tiempo inhumano. Es importante decirles que en esa misma semana la Asamblea Legislativa incluso aprobó
con 58 votos la creación de una nueva ley especial contra el delito de tráfico de personas aquí en nuestro país. Esa misma asamblea, como les decía, con 58 votos, dijo que iba a crear esa ley. Aquí en nuestro país, por supuesto, todavía se está a la espera de que los diputados hablen acerca de ese tema, ya que está todavía en la Comisión de Legislación, para, por supuesto, después ser aprobada y al mismo tiempo brindar todos esos resultados que ellos tuvieron dentro de las sesiones plenarias en la Asamblea Legislativa. Esa es la información que yo tengo para compartirles desde El Salvador. Buen día. Y para endurecer el castigo contra los llamados coyotes, se establecieron hasta 30 años de cárcel y multas de 200,000 quetzales. La periodista Kelly Orantes explica en qué consiste el Decreto 5/2022. A diario es grande el número de migrantes que buscan llegar a suelo estadounidense y la mayoría de ellos contrata a un traficante de personas, o mejor conocido como coyotes, para poder llegar a su destino. Este les ofrecen un viaje sin novedad. Pese a la presencia de este grupo de personas en nuestro país, recientemente se aprobaron las reformas a la ley de migración. A continuación, los detalles. El Congreso, con 92 votos a favor, aprobó las reformas a la ley de migración, las cuales se vinculan con el tráfico ilícito de personas y sus penas. Las medidas se oficializaron en el Decreto 5/2022. La iniciativa fue enviada por el Ejecutivo, liderado por el presidente Alejandro Yamatei, con el objetivo de endurecer las penas contra las estructuras que se dedican a la trata de personas. Las reformas a la ley de migración incluyen el artículo 103, el cual establece que el delito de tráfico ilícito de personas lo cometen aquellos que facilitan el ingreso, permanencia o salida ilegal del territorio nacional de una o más personas extranjeras, con el fin de obtener un beneficio directo o indirecto. Para los responsables se decretó una pena de entre 10 y 30 años de prisión inconmutables, así como una multa. El siguiente artículo reformado fue el 107 bis, el cual incluye el tráfico ilegal de documentos. Este delito se define como la captación, alojamiento, ocultación, traslado o transporte por cualquier vía o medio de guatemaltecos para que emigren a otro país sin cumplir con los requisitos legales. Este delito no será aplicable a los migrantes, padres, tutores, responsables o familiares en grado de ley de los migrantes guatemaltecos. Informo para ustedes, Kelly Orantes, y en cámara, Alberto Andrino. Y el organismo legislativo guatemalteco endureció las medidas judiciales contra las bandas dedicadas al llamado coyotaje en Guatemala. Veamos los detalles, veamos específicamente de qué se trata. El pasado 1 de febrero, con 92 votos a favor, el Pleno del Congreso de la República aprobó las modificaciones a la Ley de Migración, la cual contempla penas de entre 10 y 30 años para los mal llamados coyotes. Pero ¿cuáles son los aspectos positivos o negativos de esta ley? Se los presentamos a continuación. Bueno, básicamente es una ley que se aprueba en el contexto de una petición también de autoridades estadounidenses que han pedido el endurecimiento de las penas para todas estas redes de coyotaje en cualquiera de sus acciones y denominaciones. Creemos que es positiva la sanción en el sentido de que hay una alta vulneración de derechos humanos de las personas que son traficadas hacia los Estados Unidos, pasando por territorio guatemalteco y pasando por territorio mexicano. Obviamente no esperamos que se desincentive del todo la migración, probablemente vamos a ver incluso precios más excesivos para cobrar por el tráfico de personas, en este caso a los que decidan migrar a Estados Unidos. Y debemos recordar que la migración como tal no se puede detener hasta que las condiciones de vida de las comunidades de origen no sean transformadas, pero son acciones que trascienden gobiernos y que obviamente se requieren aspectos de corto, mediano y largo plazo, en este caso para poder transformar las realidades de las comunidades de origen. Según el analista, este agravante en las penas podría encarecer el costo del viaje para llegar a Estados Unidos de manera ilegal, que en la actualidad va desde 15,000 hasta 50,000 quetzales. Bueno, obviamente cuando algo se prohíbe o se restringe, los precios tienden a incrementarse. Lo hemos visto hace ya muchos años en Estados Unidos con el tema del alcohol, lo hemos visto con el tema de las drogas y obviamente cualquier actividad
que sea ilícita va a tener un encarecimiento en sus precios. Sobre todo recordemos que la demanda como tal no ha terminado, es decir, las personas aún continúan aspirando a llegar a Estados Unidos. Y es una situación compleja porque recordemos que lo que Estados Unidos aparentemente les ofrece en términos de mejora económica no necesariamente lo van a encontrar por naturaleza de nuestra economía en el país. Entonces son aspectos un poco más integrales los que van a desincentivar la migración, es decir, por un lado está el tema económico, pero también el reforzar ese sentido de construcción de comunidad y construcción de país, incluso para que nos comprometamos a mejorar pues este espacio en el que nos tocó nacer y evitar con ello exponernos a riesgos que muchas veces son muy altos. Estamos hablando de riesgos de vida incluso, como los que hemos visto en semanas recientes con varios migrantes y hermanos guatemaltecos que han fallecido en este trayecto. La ley contempla aspectos como las agravantes si se tratara de un funcionario público el encargado de realizar el tráfico ilícito de migrantes. También si se trata de un niño, niña o adolescente o si se lleva a una mujer en estado de gestación para los peligros que se encuentran al sur de la frontera. Con imágenes de Luis Eduardo Coco, Alejandro Esquite. Y los gobiernos de los países centroamericanos están buscando la manera de frenar la migración irregular y darles la oportunidad a sus ciudadanos para que puedan aplicar a los programas de visas de trabajo en el exterior. Veamos. Evitar la migración irregular es uno de los compromisos del gobierno de los Estados Unidos. Es por eso que para el primer semestre del año fiscal han puesto a disposición 20,000 visas adicionales del tipo H-2B, que se otorga a trabajadores no agrícolas con permisos de estancia temporal, a fin de garantizar fuentes y oportunidades de empleo. Bajo esta modalidad, uno de los países que ha buscado beneficiar a su población es El Salvador, para generar oportunidades de empleabilidad en el exterior de manera regular, ordenada y segura. Un país lo que debe hacer es crear las oportunidades para que nuestros compatriotas o nuestros connacionales no tengan la necesidad, prácticamente de forma obligatoria, como se ha hecho históricamente, de emigrar a cualquier país del mundo para buscar oportunidades. Digamos que el tema del programa de migración laboral lo que tiene es una temporalidad para paliar el tema del desempleo, pero en El Salvador, y por eso estamos entregando esta data a ustedes, es que estamos construyendo un país para generar oportunidades acá a todos nuestros compatriotas. También, como parte del programa, han buscado sumar esfuerzos con Cancillería del país centroamericano para abrirse brecha en Canadá, Europa, Vancouver y otros continentes más. De ahí nosotros estamos explorando mercados internacionales. Prueba de ello, ustedes son testigos, el reciente viaje que se hizo de un contingente muy fuerte a Canadá. Estamos preparando otro contingente que sale para Canadá, efectivamente. Estamos ya bien cerca de unos convenios que se han firmado con España, con Croacia, que también ya nos definieron los perfiles de los trabajadores que necesitan. Y por último, que estamos trabajando ya con un avance muy fuerte con el equipo consular y la embajada de Italia, que estamos abriendo ya este nuevo mercado laboral. Solo en el 2021, de acuerdo a las estadísticas, fueron más de 40,000 oportunidades laborales en el exterior que se dieron, y esperan que para este año el número se pueda duplicar. Informó Ernesto Cornejo desde Los Ángeles, California. Vamos a una nueva pausa, ya volvemos. ¿Quieres ser un periodista multimedia? Un periodista multimedia es un profesional integral que produce sus reportajes, graba sus imágenes y entrevistas, redacta, locuta y edita sus contenidos. En su rol multimedia también hace enlaces en vivo, comparte fotografías y videos para redes sociales. La clave para los periodistas multimedias es la habilidad de manejar los equipos tecnológicos y producir sus reportajes para los noticieros televisivos.
Soy Marcela Rivera y te espero en el curso de Periodismo Multimedia. Inscríbete ya en la Escuela de Comunicaciones RSM. Llámanos al 2560-1211 o escríbenos al 7697-1258 y visita nuestro sitio web www.escuelarsm.com. El futuro está aquí. ¿Qué esperas para conquistarlo? Seguimos con Al Sur de la Frontera a través de la señal de Canal 12. Muchas gracias también a quienes nos ven en Facebook. Siempre estamos pendientes de sus mensajes. En el 2022 se prevé que vuelva a ser un año difícil para América Latina en materia económica. Las previsiones no son alentadoras, pese a que el año pasado había comenzado la recuperación tras el colapso del 2020 por la pandemia. La pandemia por el COVID-19 le seguirá pasando factura a la economía de América Latina en 2022. Confluyen factores como la imposibilidad de aplicar adecuadas políticas fiscales, sociales, monetarias de salud y de vacunación en medio de un contexto de marcadas asimetrías frente a países desarrollados. Si bien se advierte un ambiente de incertidumbre por la evolución de la enfermedad y su efecto en los mercados, el doctor en economía Guillermo Sinisterra cree que se deben sumar factores políticos como las elecciones en Brasil y Colombia y las señales al mundo del presidente de Perú y el mandatario electo en Chile. Preocupa, digamos, la inconsistencia de algunos países dentro de la región que siguen jalando la región hacia abajo. Estamos hablando de países como Venezuela, estamos hablando de países como Argentina. Un reciente estudio de la Comisión Económica para América Latina advierte que el crecimiento en este año llegará a apenas un tercio del registrado en 2021. Esto es un 2,1%, lo cual sería menos de la mitad del crecimiento del 5% previsto para la economía global. Es un fenómeno global de una desaceleración del crecimiento. Las economías van a crecer, pero menos. Pero en el caso de América Latina es aún más profunda ese frenazo. La CEPAL prevé que la recuperación de América Latina aún tome tiempo y que la crisis golpee con más fuerza a los hogares con menos ingresos económicos. Además, se da en un momento muy crítico, ¿verdad? Donde están la mayoría de las personas, o muchos de los trabajadores están fuera del mercado de trabajo. América del Sur es la subregión que menos crecerá este año, apenas 1,4%. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Y el desplazamiento forzado de más de 1.300 ciudadanos venezolanos a El Bichada, en Colombia, abre las puertas de una nueva crisis humanitaria que se acrecienta con los frecuentes enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y el ELN. Estas imágenes reflejan la realidad de decenas de venezolanos y colombianos que van en busca de alimento en el basurero del departamento de Bichada, en la frontera con Venezuela. Hambre, abandono y miedo por cuenta del desplazamiento forzado de varias comunidades de campesinos, de pescadores, de indígenas y de migrantes que han tenido que abandonar su territorio por cuenta de las acciones de los grupos armados ilegales. Una problemática que se vive desde hace un par de años, pero que ahora se ha agudizado por la ola de violencia que se vive en las zonas fronterizas a causa de las confrontaciones entre el ELN y los grupos disidentes de las FARC. No, ya yo tengo como 2 semanas, conflictos armados que han venido siempre a reclutar a los niños, entonces no dio miedo que se nos llevan nuestros hijos para ese monte y por eso es que vinimos huyendo. Estos hechos en Arauca y en la frontera con Venezuela y en territorio venezolano ya tienen una historia de los últimos 2 años por lo menos, con la reorganización de este grupo del ESFAR, del Frente Décimo, y su incursión allí para disputarle territorios al ELN y a otras organizaciones armadas. Autoridades locales afirman que los grupos armados ilegales colombianos se enfrentan en territorio venezolano y por esta razón más de 1.300 ciudadanos de ese país han huido a territorio colombiano. Y venimos evaluando y trabajando articuladamente también con las ONGs para poder atender en la prioridad de lo posible a esta población. Expertos consideran que la crisis humanitaria en el Bichada ya iguala a la de Arauca. El gobierno de Colombia calcula que en los próximos días el número de venezolanos desplazados podría aumentar. El temor es tan grande que la comunidad nos manifiestan que no piensan regresar. No van a exponer sus vidas ante las amenazas de los grupos armados irregulares. Sí, que nos fuéramos porque iban a hacer un enfrentamiento ahí en Puerto Pay.
Ante este panorama, en Bichada las autoridades y ONGs hacen un llamado a los grupos armados para que respeten los derechos humanos de las personas y familias vulneradas por la violencia. Hemos recibido el sábado 29 de enero una visita por parte de la Agencia de Fronteras, Consejería Provincial para las Regiones, quienes han escuchado este llamado y estamos articulando con todos ellos los esfuerzos que sean necesarios. Insto a las partes en conflicto a respetar las normas del derecho internacional humanitario y en particular el principio de distinción para poder proteger a la población civil de cualquier tipo de ataque o afectación. Autoridades señalan que entre los más afectados de la zona se encuentran las familias indígenas y campesinos venezolanos que han tenido que dejar sus tierras huyendo de la violencia y quienes para sobrevivir buscan mientras tanto en los desechos algo de comer. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá, Colombia. Y dicen que nadie está preparado para la tragedia y mucho menos cuando la muerte llega de repente. Ese es el sentimiento que queda en los familiares de las 28 personas que fallecieron en Quito a causa de un aluvión ocurrido días atrás. Rosa Barbosa, migrante venezolana, llora desconsoladamente la pérdida de su hija Rosy, de 34 años, quien fue una de las 28 víctimas mortales del aluvión ocurrido en un barrio de Quito, que está localizado al pie de una montaña. Es fuerte, muy fuerte, mi amor. Mi hija, Dios mío, que ya no le gustaba entrar por ahí. A ella no le gustaba eso. Rosy trabajaba en un hotel una vez por semana y el día de la tragedia estaba a punto de llegar a casa, cuando fue sorprendida por el deslave. Como costumbre siempre venía por acá y siempre bajábamos por esta misma calle. La verdad que creo que ella tampoco se esperaba nada, algo así. Seguramente que la tuvo que haber agarrado acá en el camino y me la arrastró hasta acá. Su pareja, también venezolano, relata que Rosy dejó en la orfandad a sus 3 hijos de 19, 14 y 5 años de edad. El niñito de 5 añitos pregunta por ella, me dice, entra al cuarto porque él siempre entraba al cuarto a hablar con nosotros, a jugar con nosotros, a jugar con su mamá. Y me pregunta, papá, ¿dónde está mami? No la veo, ¿por qué no ha llegado? No me ha traído los heladitos que ella me dijo que me iba a traer. Rosy Soto tenía solo 10 meses viviendo en Quito y su madre cuenta que estaba ahorrando porque deseaba volver a su Maracaibo natal. A pesar de historias tan desgarradoras como las de la venezolana Rosy Soto, cuyo cuerpo fue hallado al final de este estacionamiento en la parte baja de un edificio, hay también de las otras, las que generan esperanza. Un ejemplo es Raúl Vegas, un venezolano del estado Trujillo que encontramos en un albergue. Aún aquejado por el dolor en una de sus piernas que quedó atrapada luego de que el agua y el lodo lo inundaran todo, dice tener fe para continuar. Había llovido todo el día y escucho un ruido que ensordece todo y salí a ver y no veía nada, hasta que vi una ola que se tragó la cancha de vóley de al lado. Después empezó a inundar todo de lodo. Y quedé prácticamente atrapado en el cuarto. Lo que me hizo reaccionar fue que las paredes empezaron a romperse y el techo también. El municipio de Quito implementó acciones inmediatas para las víctimas, entregando kits de alimentos y aseo personal. Autoridades locales señalaron además que junto con el gobierno chino han diseñado un programa para darles electrodomésticos a los más afectados y en unos meses facilitarán la obtención de créditos. Lo que hemos priorizado son en función de las necesidades que tenemos que solventar, independientemente de la nacionalidad. Ahí sí todos son iguales frente a la emergencia. De acuerdo con información del municipio, existen 3 familias venezolanas y una familia colombiana entre los afectados. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito, Ecuador. Y en Colombia las autoridades cancelaron las cédulas de más de 43.000 ciudadanos colombo-venezolanos tras encontrar aparentes irregularidades en su proceso de expedición y hoy están estrictamente y prácticamente en el limbo. Nosotros no teníamos ningún documento falso. Con estas palabras, David Araujo, un ciudadano colombo-venezolano que reside desde hace 5 años con su familia en Colombia, denuncia que su documento de identidad le fue anulado por un presunto fraude. Presuntamente la cancelación se presentó por falsa identidad
Nosotros no conocíamos esta situación hasta el día 2 de febrero, que nos damos cuenta a través de las redes sociales. Como David, al menos 43.000 binacionales que han migrado desde Venezuela a Colombia se encuentran indocumentados luego de que una investigación de la Registraduría de Colombia encontrara supuestas irregularidades en los documentos expedidos. El registro anulado trae como consecuencia la cancelación de la cédula. La posibilidad que da el caso de los registros civiles de nacimiento anulados es que se pueda conservar el número de la cédula de ciudadanía siempre y cuando la nueva inscripción cumpla con los requisitos de ley. Para la activista social de la comunidad venezolana Francis Howard, la cancelación de la cédula es un atropello contra una comunidad que busca nuevas oportunidades lejos de Venezuela. Las personas las están deteniendo hasta por 36 horas y algunos incluso los han deportado o no los han dejado ingresar a Colombia. Es una situación muy delicada. Miles de ciudadanos colombo-venezolanos están perdiendo su empleo, el derecho a la educación, a la salud y otros beneficios que les otorga tener su documento legal en Colombia. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. Es momento de despedirnos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden nuestra próxima cita el domingo a las 8:30 de la noche por Canal 12 al sur de la frontera. Soy Roxana Webb. Hasta la próxima.